Perfecto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos, secretaria. Y platíquenos, ¿en qué condiciones encuentran ustedes, en qué condiciones reciben, si se le puede llamar de esa manera, lo que mal llamamos el lago de Valsequillo, porque no es ningún lago? Es una presa. Exactamente. Es un lago artificial, ¿no? Digamos. Bueno, como la mayor parte de los embalses del país, el lago de Valsequillo tiene condiciones de vulnerabilidad. Está en una situación delicada, su equilibrio ecológico está roto por la cantidad de contaminantes que le llegan a través de las afluentes de la cuenca del Atoyac. Es un problema en el que hay plena conciencia. Se han hecho muchos estudios al respecto. De hecho, el Valsequillo tiene un estatus de protección que es un parque estatal. Es un parque estatal, está considerado como un humedal y ya categorizado como humedal Ramsar. Esto es muy importante porque hay que hacer esfuerzos para recuperar su equilibrio. Perdón, ¿qué significa que esté catalogado como humedal? Que a nivel internacional se considera de importancia y de valor ecológico porque contribuye al microclima de la cuenca. Y además es un sitio de anidación y de llegada de aves migratorias. A pesar de su alta contaminación, aún así tiene una importante presencia en la actividad de aves migratorias, de anidación, y bueno, pues es un punto de valor ecológico importante. Okay. ¿Tienen ustedes definido cuál es la incidencia humana directa en esa zona? Es decir, ¿cuántas personas viven cerca o rodeando este lugar, independientemente de la zona que corresponde, digamos, a African Safari, y la gente que va a visitar, pero quienes están de manera permanente y que pues de alguna manera contribuyen también a su contaminación, ¿no? Bueno, existen diversas poblaciones en el entorno. Existen muchos estudios que podemos compartir con ustedes para conocer las actualizaciones de información, pero lo que te podemos decir es que la mayor contaminación no es precisamente de quien habita los entornos inmediatos del embalse. La contaminación viene desde aguas arriba. Es más, la contaminación viene desde el nacimiento de la cuenca en el Alto Atoyac y todas las descargas que se van acumulando. Hay puntos en donde se concentra mayormente la contaminación y después todos estos afluentes van pasando por alguna planta tratadora de aguas residuales que sí está funcionando y entonces se reduce la contaminación y llegan otros puntos en donde se incrementa. Todo esto está perfectamente medido, especialmente por el SUAPAP, que tiene un diagnóstico actualizado. Nosotros, como Secretaría de Medio Ambiente, tenemos también nuestras estaciones de monitoreo y, bueno, nuestras mediciones reflejan esto que te comento, ¿no? Variaciones en la contaminación, pero contaminación permanente. De ahí que la solución para recuperar el Valsequillo como un embalse adecuado para la salud de quien tiene contacto con él, no solamente personas, también los animales, tiene que ver con estrategias que inicien en la parte más alta de la cuenca. Esto quiere decir que sigue habiendo vida en este lugar. Antes se pescaba, había incluso... Todavía se pesca, pero ¿qué es lo que se está pescando y con qué riesgo? Exactamente, ahí hay un riesgo importante. Estamos en colaboración y de hecho hace poco otorgamos la carta de apoyo para que se elaborara un estudio concretamente respecto de la vida acuática de Valsequillo, porque nos interesa como usuarios saber esa información para tomar decisiones.
se está iniciando un estudio por doctores e investigadores y de instituciones de educación superior y de investigación. ¿Poblanas? Poblana. Sí, es gente de aquí que tiene muchos años de las universidades de aquí de Puebla y desde luego creo que hay 2 puntos focales en la contaminación en Valsequillo. Uno tiene que ver con los sedimentos. Lo que hay en sedimentos, metales que no deberían de estar, y una serie de químicos que tampoco deberían de estar porque han venido siendo arrastrados por los afluentes como consecuencia del abuso, en algunos casos de la industria, en otros casos de la agroindustria, que usan este tipo de elementos para potenciar sus actividades, sobre todo en materia de agricultura, y que acaban en los embalses. Y por otro lado, las descargas residuales municipales que no tienen ningún trato, que vienen crudas, que tienen una altísima carga de proteínas, de una altísima carga orgánica, que esto es lo que está propiciando, es lo que se conoce como una situación anóxica. Es decir, al tener esta gran carga de materia orgánica el agua, al pudrirse consume el oxígeno que hay en el agua. Esto propicia que el agua esté en esta situación anóxica y esto puede generar mortandad de peces, puede generar y genera también lo que estamos viendo como un crecimiento descontrolado del lirio. El lirio no es malo, el lirio es bueno, pero en dosis correctas. Si el lirio crece demasiado, entonces sucede lo que estamos viendo en Valsequillo, que la superficie acuática se va viendo comprometida, pero el lirio cumple con su función porque la situación del agua una vez que sale de Valsequillo es mucho mejor de cómo entró. Es un filtro natural, pero desde luego que al estar, digamos que potenciado su crecimiento por la gran cantidad de materia orgánica que tiene como resultado del no tratamiento de aguas residuales, entonces esto propicia que lo que decía al principio, el desequilibrio, y entonces, bueno, pues tenemos ahí el lirio creciendo desmedidamente. Estos intentos que se hicieron en otras administraciones de solamente quitar el lirio, incluso procesarlo supuestamente y todo, que finalmente nunca lo vimos concreto, ¿era suficiente o tiene que ser todo, como usted mencionaba, todo un enfoque que venga desde las afluentes, tratar los sedimentos? Así es. Tiene que ser todo junto. Tiene que ser todo junto. Ninguna solución que se haya ofrecido como solución localizada exclusivamente en el Valsequillo puede dar resultados, puesto que tenemos un permanente ingreso de aguas contaminadas. Entonces es como sacudir la mesa de un jardín. ¿Sí? La vas a sacudir ahorita y a los 20 minutos va a volver a tener tierra. La tienes que volver a sacudir y a los 20 minutos va a haber tierra nuevamente. ¿Por qué? Porque está siendo contaminada desde afuera. Esto es lo que sucede en este momento y es lo que se está viviendo. ¿Sí? La tecnología, por ejemplo, la de los barcos de oxidación acelerada, no es que la tecnología no sea buena, la tecnología es buena. El problema es que no es suficiente para sanear el Valsequillo y no se pueden generar expectativas no alcanzables mientras no se trate lo de afuera. Y el retirar el lirio, bueno, pues desde luego es posible, pero se tiene que hacer un plan de manejo del lirio. En eso estamos trabajando en la Secretaría, en la posibilidad de tener un plan de manejo del lirio, pero para eso necesitamos que no sea una acción aislada, sino necesitamos, el plan de manejo implica qué hacer con el lirio, porque si lo extraemos y lo sacamos, sucede un poco como con el sargazo en las playas del Caribe. Sacas el sargazo, lo acumulas en una zona en la playa y entonces al pudrirse los lixiviados permean y te empiezan a contaminar el subsuelo. Entonces es lo mismito. ¿No? Lo mismito, todos los problemas ambientales tienen una directriz, siempre algo que los hace comunes. Y en este caso, la situación del lirio es una situación que nos lleva a pensar
que se puede hacer el tratamiento focalizado y localizado como un paliativo, pero no será la solución. Y es un esfuerzo económico muy grande en comparación con los resultados y las amenazas que están llegando del exterior. Acaba usted de mencionar algo muy interesante, el esfuerzo económico. Se ha gastado mucho. Muchísimo. Muchísimo y no se ven resultados. ¿Se tiene en esta administración un presupuesto destinado para esto o se podría poner en marcha, tiene un estimado siquiera de cuánto se necesita para empezar a ver resultados? Son miles de millones de pesos para sanear la cuenca. La cuenca. No podemos hablar de sanear Valsequillo si no saneamos la cuenca. Valsequillo es el punto final de la cuenca y nunca va a estar saneado si no saneamos todo lo demás. Entonces son miles de millones de pesos. Este gobierno del gobernador Miguel Barbosa está haciendo un gran esfuerzo. Estamos entregándole al gobernador en un breve tiempo un instrumento articulador de los esfuerzos. Hay muchos estudios. La situación no necesita más diagnósticos. Está perfectamente diagnosticado qué le duele a Valsequillo porque sabemos que le duele a la cuenca. Lo que necesitamos es que las acciones tengan articulación, que las acciones no sean aisladas. Y para eso, bueno, estamos por entregarle al gobernador lo que nos encomendó, una estrategia que se inserta en una estrategia más amplia, que es la estrategia que implementará la Semarnat, para involucrar también a Tlaxcala. Claro. Nosotros podemos dialogar y coordinarnos con Tlaxcala, pero nunca estaremos en la posición del gobierno federal que puede aglutinar los esfuerzos de todos. ¿Y hasta cierto punto obligar? Hasta cierto punto apretarnos las tuercas a todos, sí. Sí, porque la CONAGUA es la que tiene las atribuciones para inclusive clausurar las descargas. Sí. Y en ese punto el gobierno del estado empezaría a cerrar, digamos, las pinzas con los ayuntamientos que insisten en no poner en marcha estas plantas tratadoras, en las empresas que insisten en que son limpias y resulta que vemos espuma por todos lados. Bueno, estamos trabajando en ello. Si ustedes vieron, no nos tembló la mano porque sabemos que contamos con el apoyo del gobernador Barbosa. No nos tembló la mano para clausurar las obras de los colectores en Juan Cebonilla, porque sabíamos que porque detectamos que no había cumplimiento de condicionantes y estas condicionantes tenían que ver con garantizar la no contaminación del final de los colectores, ¿no? Entonces, y bueno, tampoco estaban cumplimentados todos los trámites con el municipio para poder llegar a la conexión. Juan Cebonilla, por ejemplo, no tiene planta tratadora de aguas residuales. Entonces, todos estos colectores iban a dar allí y luego de ahí se sumaban a los del propio municipio y no hay un tratamiento de estas aguas. Son 22 municipios de la cuenca. A estos 22 municipios se les tiene que ofrecer alternativas para alcanzar en un mediano plazo. Me parece que hablar de un río saneado, un Valsequillo saneado, tendríamos que empezar a hablar con la verdad, no decirle a la gente, saca tu traje de baño, en breve vas a poder nadar. No, porque estaríamos mintiéndoles. Lo que sí tenemos que decirles es, ya se está trabajando con la lógica necesaria y no tratando de hacer soluciones espectaculares que al final del día no están ofreciendo ningún remedio permanente, ¿sí? Sino entonces estamos trabajando con los colectores de San Martín Texmelucan, estamos trabajando en detener cualquier acción que pueda incrementar la contaminación de las afluentes que llegan hasta Valsequillo y trabajando muy de la mano con la federación. Este trabajo junto con la federación nos va a permitir que los esfuerzos tengan una línea de conducción que nos permita volvernos todos contralores los unos de los otros, ¿no? ¿Qué estás haciendo, municipio? Ajá, acordamos hace 2 meses, municipio, que tú ibas a poner
celdas solares para abatir los costos de tu planta tratadora y poderla mantener en funcionamiento permanente, ¿no? ¿Cómo vas con eso? Y que ellos nos puedan decir, a ver, Secretaría de Medio Ambiente, tú nos ofreciste que ibas a revisar el cumplimiento de condicionantes de tales y cuales empresas, ¿cómo vas con eso? Y nosotros, y todos a Conagua, ¿cómo vas con la verificación de las descargas de las industrias con agua, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos todos articulados a través de un eje rector, en donde Semarnat está haciendo cabeza, gobierno del estado es el articulador y todos los demás actores estamos en permanente contacto, creemos que podemos dar resultados a un más corto plazo. Este corto plazo, ¿de cuánto estaríamos hablando ya siendo muy optimistas, que todos estén haciendo lo que tienen que hacer y que se estén presentando los resultados? ¿De cuánto estaríamos hablando para empezar a ver resultados? Porque como usted dice, no es que mañana ya esté todo feliz y, claro, y sano, ¿no? Bueno, los resultados creo que se pueden empezar a ver por tramos y se empezarán a ver en la parte alta de la cuenca, ¿sí? Desde toda la zona de la Malinche, desde San Martín Texmelucan, todos estos afluentes que van llegando a Toyac y luego se van, y luego van bajando hacia Valsequillo. Yo sí tengo mucho optimismo porque estoy viendo congruencia en las acciones. Entonces, si logramos todos estos, concretar todos estos esfuerzos a través del SUAPAP, a través del SEASPUE, a través de los municipios, yo esperaría que en un plazo de 2 años empezáramos a ver resultados, de estos resultados cortos y focalizados que luego armen la gran cadena a la que aspiramos llegar. Y bueno, esto no lo veríamos nosotros, me refiero a no un gobierno de 5 a una administración. Lo más seguro es que si se continúa con esta estrategia, bueno, pues estemos hablando a lo mejor de 2 administraciones, de 3 administraciones, para tener un parque estatal humedal de Valsequillo en condiciones que puedan ser disfrutadas para efectos turísticos, para recorridos, quizá que se pueda volver a pescar, ¿no? Con condiciones de salud, y bueno, pues son los esfuerzos que se tienen que hacer, que pasan por varios derroteros. Inversión en infraestructura, aplicación de Estado de Derecho, todos, Federación, Estado y municipios. Iniciativa privada, por supuesto. Pero tiene que ver con aplicación y vigencia del Estado de Derecho. El que no cumpla, bueno, hay un principio en materia ambiental que es el que contamina paga. ¿Qué tanto se paga? Pues hasta ahora no tanto como se debiera, necesitamos fortalecer las acciones. En el caso del Congreso fundamentalmente la Federación, que son quienes tienen las atribuciones en ese tema. Las tarifas por contaminación dependen del volumen. Del volumen y de los contaminantes. Del volumen y de los contaminantes, así es. Y de hecho los municipios tributan a la Comisión Nacional del Agua respecto de sus volúmenes de descarga, en el entendido de que esta tributación regresa a través de acciones como la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales. Ahora lo que necesitamos es que las plantas tratadoras de aguas residuales estén funcionando de manera permanente. De las plantas tratadoras que tiene toda la zona de la cuenca, la mitad no están funcionando. Entonces, mencionaba que son 22 municipios. Son 22. ¿Los 22 tienen planta o no? ¿Cuántos sí no tienen? Son menos los que tienen planta. Te vamos a pasar la ficha para darte datos específicos, pero es... Los que hay, la mitad no funciona. La mitad aproximadamente. Si mal no recuerdo, son un poco más de 20 y funcionan 13, 12 o 13 más o menos. Porque hay unas que hemos detectado que las prenden y las apagan. O sea, su funcionamiento intermitente. Porque el costo de la luz para mantenerlas funcionando es elevadísimo y muchos municipios acaban apagándolas. Y al apagarlas y al no estar funcionando, pues se atrofian los equipos, etcétera. ¿Cuál es el principio de las plantas tratadoras que salen tan caro y que se genera luz? ¿No hay otro esquema
o no hay otro tipo de plantas que pueda ser menos oneroso? Hay muchas alternativas ofrecidas por investigadores, sin embargo, en todo el mundo hasta el día de hoy lo que funciona son las plantas tratadoras de aguas residuales, pero lo que sí te puedo decir es que cada vez se opta por plantas menos grandes. Solo para casos muy específicos se piensa en megaplantas. Más bien se piensa en procedimientos que van siendo como intermedios antes de llegar a una gran planta. Pongamos el ejemplo de las plantas, de las trampas de grasa de los restaurantes. Si yo pongo mi trampa, ya no voy a contaminar. Así es. No necesito tener una planta para... Exactamente, tendrá mucho más éxito el proceso y saldrá menos costoso si todos estamos haciendo lo correspondiente. Por último, secretaria, hace un momentito mencionaba el asunto de que no, en una administración no se va a ver, porque se requiere mucho tiempo. No se va a ver el resultado total, pero se empezarán a ver los esfuerzos. Nosotros estamos dedicados de lleno, por las instrucciones del gobernador Barbosa, a trabajar en los instrumentos que nos permitan la articulación. Eso es importante. De repente, cuando se da continuidad a un gobierno y el mismo partido es el que llega al siguiente, pues más o menos. Y no siempre. Y no siempre. Pero cuando no, es como ley, ¿no? No, ahora del contrario, no vamos a echarlo para atrás. ¿Cómo se podría hacer que este trabajo, que esto que va a dar resultados, no se eche para atrás y envíes una nueva administración desde cero con algo que ya se ha hecho? ¿Sabes cuál es la gran esperanza que hay con el Atoyac? Que tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación que no hicieron al gobierno de Miguel Barbosa, la hicieron a gobiernos anteriores, pero no importa a quién se la hayan hecho. Lo importante es que tenemos que cumplir con estar informando lo que hacemos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y nadie queremos decir no hemos hecho nada. Eso nos da, eso es motivante para la esperanza de que por fin se irán logrando cosas. Por otro lado, hay una alineación en las intenciones que yo detecto en este momento muy positiva con respecto del Atoyac y por lo tanto de Valsequillo, entre el gobierno federal y el gobierno de Puebla. Estamos trabajando muy de la mano y empezamos ya a articularnos con los municipios. Y entonces, bueno, pues esto tendrá que dar resultados sí o sí. La vida de muchos seres depende de que lo logremos, porque las afectaciones a la salud son más que evidentes. Las especies que viven en Valsequillo tienen un riesgo. Las aves que vienen a Valsequillo y que son migratorias, no se nos pueden morir aquí. Eso sería terrible. Entonces, son muchas las cosas que nos hacen pensar que el compromiso tiene que mantenerse, pero sin duda alguna esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos yo la valoro como algo positivo porque nos tiene a todos alerta de no dejar de estar haciendo acciones y de cumplir y de informar cómo vamos, qué estamos haciendo. ¿Esta recomendación se dio por la contaminación? Por el daño hacia las personas y al entorno ambiental. Y es una recomendación en donde estamos involucrados todos, el gobierno del estado, los municipios, la federación. O sea, es una recomendación en donde todas las autoridades competentes entraron en el costal, toditas.